La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Nos van a hacer, ya, creo que dan algunos inconvenientes de audio. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchísimas gracias por asistir el día de hoy a este seminario web. Son ustedes muy amables por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a nuestros compañeros de GBS por brindarnos este espacio en esta feria digital tan interesante y que estoy seguro que a todos ustedes pues les ha sido de un gran beneficio y que pues en estos tiempos, en esta situación de salud actual, pues es mucho más que atinado que nosotros todos tengamos la oportunidad de incrementar nuestros conocimientos y saber muchos más detalles de todos los dispositivos, soluciones y en general de todo lo que nos desempeñamos en nuestra vida diaria en este gremio de la seguridad que es tan importante para nosotros. Bueno, el día de hoy vamos a ver dispositivos, vamos a ver algunas características de los dispositivos que hacen parte o que van a ser eventualmente parte de una solución de inspección, ¿verdad? Entonces, estos dispositivos, ¿ya? De cierta manera, pues son, entiendo que son, digamos, nuevos para muchos de ustedes, relativamente nuevos. Muchas personas eh, tal vez han visto algunas referencias, algunos dispositivos, han visto algunas utilidades en algunos momentos, pero no han tenido la oportunidad de ver algunos detalles y es el objetivo de lo que vamos a hacer justamente el día de hoy. ¿Bien? Mm, a todos ustedes pues me presento, mi nombre es Andrés Ovalle, los que no me conozcan. eh, Soy pues director de entrenamiento de ZKT Eco y pues es un gusto pues para mí estar con ustedes el día de hoy, ¿vale? Bien. Lo primero que vamos a ver pues el día de hoy, excúsenme, permítanme, justamente pues es una corta introducción acerca de los dispositivos y lo que ustedes pues eh, típicamente ya podrán intuir, de que vamos a ver pues algunos detalles, cómo se usa, el trasfondo y el asunto de la situación. Luego vamos a ver los dispositivos, características de estos dispositivos, en qué aplicaciones se pueden ver. De antemano les anticipo entonces que eh, tienen ustedes disponibles en los contenidos de este seminario web eh, unos videos, exactamente 5 videos tienen ustedes disponibles. Es el contenido de este seminario, son unos vínculos directos que ustedes pueden encontrar, eh, unos enlaces a YouTube para que ustedes puedan ver los videos de los que nos van a ilustrar de una manera especial, pues todo lo que vamos a hablar, ¿cierto? Tanto de soluciones de inspección vehicular o peatonal, ¿verdad? Entonces son unos vínculos que ustedes encontrarán adjuntos allí en los contenidos de este seminario web. Encontrarán ustedes, como les digo, esos vínculos para que ustedes los sigan y los puedan observar. Mm, también van ustedes a ver, bueno, van a tener ustedes la oportunidad, van a tener ustedes el chance de obtener un certificado de asistencia el día de hoy. Para obtener ese certificado de asistencia, que vamos a enviar la vuelta de correo después de que finalice el seminario web, a más tardar un día después, deben diligenciar pues una encuesta que hay hacia el final que va a haber hacia el final de este seminario web, que ustedes la van a poder diligenciar y es muy sencilla, son simples 5 preguntas y diligenciando esas preguntas, pues de vuelta van a tener ustedes este certificado de asistencia a este seminario del día, seminario web del día de hoy. Bien, bueno, dicho eso entonces,
Entrando de lleno con el tema que vamos a tratar el día de hoy, para los que no nos conocen o tal vez en algún momento apenas han oído hablar de nuestra marca, pues ZKT Eco es una compañía multinacional, tiene presencia en los 5 continentes. Nuestra compañía pues tiene más de 30 años de trayectoria en el mercado con aparatos biométricos y demás, y pues hemos tenido la gran oportunidad de diversificarnos con no solo productos de terminales biométricas, sino otros productos que efectivamente serán bastante útiles en todo esto que tiene que ver con la seguridad. Justamente una de esas líneas de negocio, una de esas eh, una de esas líneas de productos son de las que vamos a introducir el día de hoy, que son las de las soluciones de inspección, ¿verdad? Vamos a hablar un poco, vamos a conversar un poco acerca de la importancia de la seguridad. La seguridad, todos saben, obviamente todos lo sabemos, que es bastante importante en cualquiera de los entornos en donde nosotros nos desempeñemos, ¿verdad? Entonces, mmm, típicamente en nuestro gremio se nos presentan digamos, muchos proyectos o muchas oportunidades de negocios en donde el cliente requiere, de cierta manera, aparte de tener control de acceso para las personas o control de acceso peatonal, control de acceso vehicular, requiere también darle un plus a la seguridad. No solo seguridad a partir de tal vez un sistema de control de acceso, un sistema de cámaras de circuito cerrado de televisión o cosas similares, sino una integración total de todos estos sistemas, ¿no es cierto? Y dentro de esa integración, pues hace parte de esas soluciones lo que correspondería a la inspección, ¿cierto? Tanto de personas como de vehículos. Sabemos entonces que nosotros siempre, respecto a la inspección de las personas, pues verificamos que no tengan objetos extraños, armas o que no tengan algún objeto que pueda llegar a ser, digamos, el detonante de alguna situación particular que comprometa la seguridad o el bienestar o el buen ambiente de un establecimiento en donde nosotros querramos hacer ese control. O, o también, por consiguiente, en entornos o lugares en donde es imprescindible hacer este tipo de controles en hospitales, en aeropuertos, en entidades gubernamentales, entidades bancarias, en fin. Todo tipo de entidades se requieren de unos estándares muy estrictos de seguridad y varían obviamente según esos intereses que nosotros tengamos. Con base en eso, entonces, siempre hemos visto que aparte de tener ese personal de seguridad que por supuesto que en la mayoría de los casos pues es muy confiable, podemos ayudarnos o el mercado, la oferta de productos nos ayuda a apoyarnos en estos productos para poder incrementar esos niveles de seguridad, para poder ser más efectivos a la hora de poder hacer el control de la seguridad de manera activa, ayudándonos de la tecnología. Bien. ¿Cómo se realiza esta labor en la actualidad? Y digamos que desenfocándonos o desligándonos de obviamente soluciones existentes que para ninguno eh, para todos nosotros no es ningún secreto que actualmente pues hay muchas soluciones de estas diferentes empresas competidoras nuestras. ¿Qué soluciones actualmente o típicamente la gente asocia cuando se le pregunta o que tiene más en la mente que recuerda de una manera especial? Entonces, obviamente el personal de seguridad, siempre el personal de seguridad pues va a ser esencial en este tipo de labores. Lo ha sido y pues va a continuar siéndolo por lo menos en un muy buen tiempo. Y el objetivo principal de estas soluciones de las que estamos hablando el día de hoy no es relegar el rol de los sistemas de seguridad hechos por personas, sino todo lo contrario, darles importancia y elevarlos a un nivel de efectividad mucho mayor, ¿cierto? En donde no se deba como relegar el papel de la persona en la seguridad, sino que se pueda complementar y potencializar el papel del personal de seguridad en una solución como estas. ¿Qué soluciones pueden llegar a ser, digamos, transversalmente complementarias a lo que vamos a hablar el día de hoy? Tal vez soluciones como los controles de rondas de vigilancia, ¿no es cierto? Que es una de las soluciones y es uno de los temas que nosotros hemos tratado en estos seminarios web. También les invito pues a que observen o que
puedan ustedes conocer más acerca de esta solución que les acabo de decir de las soluciones de rondas de vigilancia. También tenemos que hay muchas, digamos, una oferta grandísima de productos de cámaras de circuito cerrado de televisión que nos brindan una gran gama de posibilidades y que por supuesto son un apoyo. ¿M? Esto nos ayuda a reducir sensiblemente la cantidad de mano de obra, digámoslo así, que se puede llegar a necesitar para una solución como estas, en donde el circuito cerrado de televisión lo que aporta es hablando estrictamente en términos de seguridad, es a tener una mayor cobertura visual de el lugar de que yo quiero inspeccionar, ¿cierto? Tener registros y copias de seguridad de esos registros. Y, por supuesto, la inspección. La inspección siempre ha sido una de estas variables importantes. Eh, ¿Por qué? Porque digamos que las posibles vulnerabilidades que pueda llegar a un establecimiento que esté sujeto a la inspección puede ser personas que lleven armamentos o vehículos que lleven explosivos, por ejemplo, o personas que lleven sustancias, no sé, explosivas o sustancias psicoactivas o cosas como estas que puedan llegar a afectar directa o indirectamente el bienestar y el entorno del lugar donde nosotros queremos velar por esa seguridad, ¿cierto? Entonces, para resumir, lo que nosotros típicamente vemos en las soluciones actuales son personales de seguridad, circuitos cerrados de televisión y algunos implementos complementarios de que justamente siempre lleva a cargo este personal de seguridad, ¿no? ¿Qué peligros potenciales pueden haber en un establecimiento o en un lugar donde nosotros implementemos este tipo de soluciones? Justamente los que estamos viendo detallados acá y es hacia donde nos vamos a enfocar en la presentación del día de hoy. Mm, riesgos a la seguridad. ¿No? En lugares donde haya riesgos a la seguridad, todo tipo de armas pues es una variable primaria a tener en cuenta, ¿no es cierto? Más que todo en los entornos donde les he mencionado anteriormente. Eh, entidades gubernamentales, entidades bancarias, aeropuertos, puede ser el escenario en algunas oficinas, puede ser el escenario en algunas entidades de la salud y demás, ¿verdad? No solo desde el punto de vista de digamos, de personas que porten armamento y que puedan comprometer la seguridad, también desde el punto de vista de objetos que puedan llegar a vulnerar, a perjudicar o a, digamos, puede ser un acto terrorista, por ejemplo, en un edificio, ¿cierto? Entonces, este tema siempre ha sido sensible y eso es uno de los peligros potenciales que son eh, que hay que tener muy en cuenta y que pues, se ponen en manos de estos dispositivos de los que vamos a ver el día de hoy, ¿no es cierto? ¿Qué dispositivos son? Entonces, el primero que vamos a ver es este arco detector de metales. Tal vez muchos de ustedes, pues, a lo largo de toda esta campaña que hemos hecho nosotros, parte de ZKT, con dispositivos de detección de temperatura corporal y demás, probablemente ya lo hayan visto. Es un arco detector de metales que cumple la función justamente de inspeccionar si una persona porta o no porta metales ferromagnéticos. Eh, y aparte de eso, puede medir la temperatura corporal de las personas, ¿cierto? ¿Cómo funciona el arco detector de metales? Entonces, él tiene en las paredes del arco detector de metales, tiene una serie de embobinados. Eh, esos embobinados están atinadamente configurados a cierta frecuencia para que detecte efectivamente los metales a los que típicamente están fabricados el armamento, que es el hierro, el acero y otros metales ferromagnéticos. Aunque eh, digamos, hay algunos otros que no son ferromagnéticos que pueden estar dentro de la frecuencia de resonancia de estos aparatos y que pueden ser detectados inclusive, ¿verdad? Entonces, tiene un arreglo, digamos, a lo largo de las paredes de bobinas que ese arreglo de bobinas o esa disposición o la manera en cómo están distribuidas espacialmente dentro de las paredes del arco detector de metales permiten que se cuente con unas zonas de detección. Entonces, por debajo del arco hay que hacer una imagen mental como de una cuadrícula en donde se crean unas 18 zonas aproximadamente de 3 por 6 y cada una de estas zonas pues va a tener un área equivalente entre todas y según donde esté posicionado el metal
con esta fila o esta tira de LED que tiene, de LED que tiene las paredes del arco detector de metales, me va a indicar cuál es la región en donde probablemente esté ubicado ese metal que ha detectado el arco detector de metales, ¿cierto? Con esto hay que tener muchas consideraciones. La primera, qué posibles riesgos o qué posibles escenarios hay que tener en cuenta con la instalación de ese tipo de arcos detectores de metales. Con personas que de pronto tengan algún dispositivo especial de salud, ¿no? Marcapasos y cuestiones de estas. Respecto a este tipo de reglamentaciones, ZKT Eco tiene todo tipo, pues todas las certificaciones, la FCC o la certificación CE o esas certificaciones que son eventualmente indispensables para presentar en cualquier tipo de proyecto y que son requisitos para este tipo de dispositivos, donde nos presenta las restricciones y los posibles riesgos a la salud que pueda llegar a presentar los dispositivos que manejan ondas electromagnéticas. Entonces, si ustedes desean o necesitan o tienen algún requerimiento con este tipo de certificados, lo pueden contactar directamente con GBS y ellos se los hacen llegar o con nosotros de la misma manera y nosotros podemos hacerle llegar esos certificados si son necesarios para la presentación de sus proyectos o si son requisitos simplemente para instalar en los lugares donde ustedes lo necesiten. Este arco detector de metales además se puede conectar en serie con otros arcos detectores de metales. Lo que no se puede hacer con él es conectarlo a un software de administración. Este es un dispositivo standalone. ¿Qué característica tiene? Cuando se hace la detección de un metal, él tiene un pequeño display. En ese display va llevando un conteo y puede generar una alarma, obviamente auditiva y lumínica, en donde el personal de seguridad puede llegar a identificar si esta persona aporta o no aporta un metal, hacer la respectiva inspección, disculpe, y pues tomar las acciones correctivas. Luego también tiene entonces un sensor de temperatura, que es una nueva implementación que se ha hecho. Muchos de ustedes tal vez conocían este modelo, el ZKD 3180S, pero no tenía este aditamento o esta mejora de la detección de temperatura. Ahora sí la tiene. Se ha implementado justamente por eh, pues la acción de la mitigación de toda esta situación de salud pública mundial, ¿cierto? En donde por las características sintomáticas que puede llegar a presentar una persona que padezca eh, digamos, de algún contagio de los que todos ustedes ya muy seguramente han escuchado hablar. Uno de estos síntomas primordialmente es la fiebre y pues la fiebre se manifiesta con un incremento de la temperatura corporal. Como ustedes ven en la imagen de referencia a la mano derecha, pues aproximadamente hacia un metro 20 de altura, tiene un sensor de temperatura en donde hay que posicionar la muñeca frente a ese sensor aproximadamente entre 15 y 30 centímetros de distancia y va a hacer, digamos, la medición de la temperatura corporal de la persona. Nosotros podemos ajustar en el dispositivo en qué rangos esa temperatura es normal y en qué otros rangos es anormal. Y en un display auxiliar que ustedes pueden ver en la imagen de referencia debajo de donde está la marca de Zcateco o a la mano izquierda del display más grande que tiene en la parte superior del arco detector de metales, nos muestra la temperatura corporal y puede emitir una alarma sonora y lumínica si la temperatura de la persona que está pasando por el arco detector de metales es superior a los rangos que nosotros hemos establecido, ¿cierto? Digamos que hay casos especiales para las cuestiones de salud de la gente, personas con prótesis, personas con marcapasos o dispositivos particulares. Como les digo, cumple con esas reglamentaciones y es inofensivo para esas personas y hay que tener las consideraciones que hay que tener en cuenta con base a las certificaciones FCC y CE, ¿cierto? Ahora bien, hay una función muy especial en donde no requiere calibrar el dispositivo, ¿verdad? Nada más nosotros encender el dispositivo, pues él va a hacer una calibración total de todos los dispositivos que hacen la detección de metales, que son unas bobinas, las deja a la frecuencia que corresponde y hace ese autodiagnóstico. También tiene unos programas predeterminados. Obviamente nosotros podemos variar la sensibilidad de cada una de las zonas de detección del arco detector de metales y esas variaciones de sensibilidad pues las podemos nosotros variar, ¿no es cierto? Vamos a suponer que por ese arco detector de metales
típicamente van a pasar a trabajadores de una empresa que usan botas con punta de acero para la protección industrial. En este caso, pues no nos interesa saber más allá si traen algo o no traen algo los zapatos, teniendo o haciendo el acto de fe de que la inspección o el nivel de seguridad en esa empresa pues no va a ser muy alta y simplemente van a ser trabajadores, en cuyo caso pues las zonas de detección de la parte de los pies pues va a tener que bajarle la sensibilidad para que cada persona que pase por allí, si yo lo quiero hacer de esa manera, pues no digamos me muestre una alarma por tener esas botas de punta de acero, simplemente por poner un ejemplo de los diferentes escenarios que puedan aplicarse a las configuraciones del arco detector de metales. Tiene unos programas predeterminados, aeropuertos, de estadios, en fin, de estar en el menú y en el display del arco detector de metales que pues obviamente son útiles para cualquier entorno, ¿cierto? Bien. Vamos ahora con este otro elemento muy interesante para el asunto de la inspección y es una máquina de inspección de rayos X. Tengan ustedes en cuenta, a manera de comentario, haciendo un pequeño paréntesis para toda nuestra audiencia, todos los dispositivos que ustedes están viendo aquí o bien están disponibles directamente en el inventario de GBS, la lista de precios, lo pueden ustedes preguntar con el asesor que ustedes tengan de confianza o el contacto, ¿cierto? O si bien ellos no lo tienen, pues están en la total capacidad de tener acceso a este portafolio, importarlo y tenerlo a la venta disponible para ustedes. Si tienen algún interés en alguna de las referencias de las que estamos o las que vamos a hablar en el seminario web, no duden en tomar nota de ella o tenerla en cuenta y preguntársela al asesor de ustedes para preguntar precios, costos y demás, ¿cierto? Bien. Tenemos entonces, como les decía, este arco, perdón, esta máquina de inspección de rayos X, es una máquina de rayos X muy novedosa, muy eficiente. Em, digamos que para el asunto de la inspección de rayos X, pues es casi que otro universo más de características y de requerimientos, porque pues si bien es un aparato de inspección, tiene una gran cantidad de características muy interesantes para las personas que típicamente los usan como desde la resolución de las imágenes que se pueden llegar a observar en la máquina de rayos X, niveles, pasando por los niveles de radiación hasta el ancho del túnel y demás, ¿cierto? Les voy a nombrar y digamos que les voy a describir cuáles son esas características esenciales y ya luego si ustedes quieren saber muchos más detalles tan particulares como niveles de absorción de radiación, niveles de radiación ionizante emitida y demás, les invito a que consulten el manual de usuario. Les voy a dejar unos vínculos al final de la presentación para que ustedes lo puedan consultar. Eh, el detector de rayos X es un detector, digamos, para los más conocedores identificarán qué referencia es, que es Hamamatsu, ¿cierto? Es una tecnología de detector de rayos X que funciona de una manera muy particular. Como todos ustedes lo saben, para poder generar la radiación en esa alta frecuencia de rayos X, tiene que haber un magnetrón o un dispositivo que genere esa radiación, un generador de radiación o de rayos X. Esa radiación, ¿cierto? Viaja o digamos que se refleja de cierta manera según la morfología de los emisores de la radiación, se reflejan las paredes del túnel de la máquina de rayos X y la porción de rayos incidentes versus la porción de rayos reflejados y difractados son las que sirven de base para construir una imagen son obviamente las que nosotros vemos de detección de rayos X. ¿Cierto? Estas imágenes pueden ser en blanco y negro o en pseudo color o pueden ser a color. Cuando son en blanco y negro, los metales se ven en colores oscuros. Si depende del contraste, ¿cierto? Se ven o muy oscuros o muy blancos según el contraste, ¿cierto? Y esto nos va a indicar la presencia de metales. Las personas o el personal de seguridad que está a cargo de este tipo de inspecciones generalmente recibe una capacitación detallada y profunda de cómo hacer la identificación de estos objetos, cómo identificar con base a los niveles de colores en una escala de grises si son metales o qué tipos de metales son.
También hay todo tipo de filtros para estas imágenes de rayos X, pasando por pseudocolor, sepia o color completo, ¿cierto? En donde la materia orgánica será identificada en colores naranjas oscuros y la radiación de los rayos X de metales pasan por los colores azules hasta los azules más oscuros, ¿cierto? Esta máquina de inspección de rayos X particularmente, pues es de un ancho de túnel pequeño, ¿cierto? Tengamos en cuenta que esto tiene una nomenclatura. Aquí simplemente les he mencionado uno de los varios dispositivos que hay de detección de rayos X. Este es el 5030 y ese par de números 5030 nos da la dimensión del túnel por el que pasan los objetos, de 50 por 30 en centímetros, o sea, para detección de elementos pequeños, lo que nos lleva a pensar que esta máquina pues es de dimensiones pequeñas y nos sirve para entornos donde no necesitemos inspeccionar grandes paquetes y pues puede ser tal vez un, no sé, un edificio corporativo o un hospital tal vez y nosotros vamos a hacer este tipo de inspección. Consideraciones a tener en cuenta respecto a la radiación ionizante que emite. Por supuesto que todos los elementos o herramientas o cualquier tipo de dispositivo que emita radiación ionizante, pues hay que tener unas consideraciones particulares. La primera, obviamente el encerramiento y todas las características de este producto pues son para que no emita radiación al exterior, aunque pues hay que tener en cuenta algunas consideraciones respecto a las prolongadas exposiciones a esta radiación de rayos X. Recomendable no exponer mucho la materia orgánica, aunque eso, digamos, en un uso típico no sucede, pero si, no sé, yo tengo cosas como materia orgánica, cuando me refiero a ello puede ser, no sé, agua, alimentos o cosas como estas, y las paso por esta radiación ionizante, muchas veces puedo llegar a alterar algunas de las características que tengan o estropear, no sé, digamos, algunas características, no sé, sabor, y esto no quiere decir que se van a volver radioactivas y cosas de estas, porque los rayos X no tienen niveles altos de radioactividad como para afectar organismos, pero no es recomendable para inspeccionar, por ejemplo, cosas que tengan, no sé, por ejemplo, eh, mascotas o cosas como estas extrañas que no pasan por las máquinas de rayos X obviamente por sentido común, pero no cabe, no está de más hacer la aclaración. Bien, bueno, como les mencionaba, pues hay diferentes, muchos tipos de máquinas de rayos X, hay varias, hay al menos unas 5 referencias en donde varían. Si tienen diferentes emisores de rayos X, tienen uno o tienen dos, que aumenta la resolución y el ancho del túnel, ¿verdad? Cada una de estas máquinas de rayos X tiene su propio equipo donde se hace el monitoreo. No hay que disponer de otro computador o conectar la máquina a un equipo para poder hacer la inspección, sino que la propia máquina cuenta con su unidad de control y pues por medio de esa unidad de control y su software y demás se puede hacer la inspección. Otros equipos, otros dispositivos que pueden hacer parte de una solución de inspección. Tenemos este que pues es bastante conocido por muchos de ustedes seguramente, que será el detector de metales es portátil, ¿cierto? El handheld. Todos lo conocemos, tiene algunas funciones muy interesantes. Particularmente aquí estamos viendo el ZK D180. Hay otros modelos, este es digamos el más versátil. eh, Tamaño compacto, digamos que la sensibilidad es bastante grande, tiene algunas características que pueden ayudar al personal de seguridad como eh, modo silencioso, o sea que cuando él detecta un metal puede vibrar, o sea, emitir vibración o emitir sonido o las dos o solo luces. Con esta les voy a poner aquí en la presentación, les voy a dar un acercamiento para que ustedes lo miren. Él tiene aquí digamos, estos LEDs para hacer una indicación lumínica, digamos, a manera de búmetro, similar a un búmetro, en donde según la cercanía que haya con el aparato Ángel al metal, pues emita o digamos que esa luz sea secuencial y pueda indicarnos que efectivamente pues hay algún aparato, algún elemento que sea metálico, ¿cierto? Mm, Se le puede también
digamos que ajustar la sensibilidad, tiene unos modos, no quiere decir que tenga algún tipo de configuración, no sé, con algún dial, un potenciómetro o algo parecido para mejorar la sensibilidad, pero sí tiene algunos modos de alta y baja sensibilidad, que son con unos interruptores. Entonces, si yo necesito detectar algunos elementos muy pequeños, pues el modo de sensibilidad alta sería el mejor. Si por lo contrario el escenario se da para que los elementos que se vayan a detectar pues sean de gran tamaño, en donde en cuanto que alguno pueda interferir en la detección del otro, pues la sensibilidad no debe ser tan alta. La batería pues tiene una batería interna fija de 7 voltios, no afecta el rango de detección y es recargable. Entonces, los modelos anteriores pues venían con baterías de 9 voltios alcalinas. Estos pues para este caso son baterías de 7 voltios recargables que pues nos brinda una gran ventaja respecto a los otros modelos, ¿no es cierto? Bien, hay otro dispositivo muy interesante que me parece, digamos, acertado comentarlo aquí y tal vez muchos de ustedes no lo conozcan, es este detector de explosivos y narcóticos, ¿cierto? Ahora lo vamos a ver más claramente en la solución de un punto de inspección y cómo sería esta solución y digamos, cuál sería la utilidad de este dispositivo. Como lo hemos acostumbrado en las sesiones de seminario web que hemos hecho a lo largo de estos días, pues vamos a abrir un pequeño espacio para algunas preguntas, particularmente una pregunta que nos tiene el señor Nixon Rodríguez, en donde nos menciona si tenemos algún certificado de la OMS para el uso de arco del detector manual o de los arcos detectores. Bueno, a ver, la OMS, digamos que sí emite ciertas certificaciones, pero hay otras entidades que regulan el uso de estos dispositivos, que obviamente están acreditadas a nivel mundial y que a partir de esas acreditaciones, no sé, le voy a poner de ejemplo eh, algo que sea muy conocido como la certificación ISO, por ejemplo, ¿cierto? La certificación ISO es una certificación a nivel mundial de estándares de calidad, en donde diferentes entornos industriales pues ofrecen diferentes estándares de calidad. Y estos entornos industriales y estos estándares de calidad pues están homologados a nivel mundial. Esas homologaciones son bajo lineamientos de compañías como en algunos casos sería la OMS, ¿cierto? En el caso de los dispositivos de radiofrecuencia, pues hay una serie de requisitos que tienen que cumplir estos dispositivos de radiofrecuencia dados por este tipo de estándares que están, digamos, homologados por organizaciones tan famosas como la Organización Mundial de la Salud. Nos hace una réplica el señor Nixon y nos dice que la ISO es para calidad y no ocurre la salud. No, por supuesto que sí, simplemente estoy haciendo un ejemplo, ¿cierto? Entonces, así como el ISO es un estándar para algunas medidas de calidad a nivel industrial y que puede llegar a tener algunas homologaciones en algunos entornos, asimismo estas certificaciones como las que yo he nombrado, la FCC o la CE, tienen estas homologaciones, no digo que sean de la Organización Mundial de la Salud directamente, pero sí son reconocidas a nivel mundial por cumplir con estos parámetros u homologar estos parámetros a nivel de la salud, ¿cierto? Entonces, al tener los dispositivos nuestros estas certificaciones, pues va a cumplir con esas homologaciones a nivel mundial que requieren para todo tipo de elementos, no hablando de una marca en particular, sino cualquier empresa, cualquier marca que fabrique arcos detectores de metales, pues va a tener que cumplir con estas especificaciones de frecuencia, de intensidad de, no sé, de la señal que emiten, la frecuencia en la que se emite, potencia en milivatios, si tiene radiación ionizante o no, las longitudes de onda o el espectro de, digamos, la frecuencia dentro del espectro electromagnético que emitan de la longitud respecto a la longitud de onda permitida, digamos, para que sea nociva para el cuerpo humano y cosas como estas, ¿cierto? Entonces, estas certificaciones, en resumen, eh, son las indicadas para homologar ese tipo de riesgos para la salud, ¿cierto? Entonces, en cualquier momento que usted requiera
que nosotros le brindemos esas certificaciones, pues usted nos las puede consultar y nosotros se las podemos suministrar sin ningún tipo de costo y pues con toda la disposición. Bien, bueno, hablábamos entonces acerca del ZKE8800, que es un dispositivo detector de explosivos y narcóticos, ¿verdad? Este dispositivo, ¿cómo funciona? Los demás era simple o era sencillo, o digamos que todos tenemos una referencia muy fácil de asimilar por parte de los anteriores, que era el detector de metales y manual o de handheld y el arco detector de metales, que simplemente emiten, digamos, una señal a cierta frecuencia y la cantidad reflejada o la variación en esa señal es lo que permite detectar el metal. En esta es un poco diferente, ¿cierto? ¿Por qué? Vamos a ver. Una pequeña introducción con un poco de contenido técnico, de temas técnicos. Si en algún momento alguno de los participantes, alguien de la audiencia tiene pues alguna duda, no duden en preguntarnos. No duden en preguntarme, por favor. Entonces, pasa que todos los materiales en el universo emiten una radiación electromagnética. En cualquiera de los materiales, en todas las frecuencias, o sea, en todo el espectro. Algunos materiales la emiten y es muy fácil de percibir para nosotros, otros materiales no lo es tanto. Por ejemplo, el Sol emite una cantidad de radiación y pues parte de esa radiación la percibimos en calor, en luz ultravioleta, en luz visible y demás, ¿cierto? O lo que está ahora, digamos, de moda, que es de manejo popular ahora para todos nosotros con todo este tema de salud pública a nivel mundial, las cámaras de detección térmica, eh, o dispositivos que miden temperatura y demás, lo que hacen es medir los índices de radiación en el cuerpo humano. Con base en este ejemplo, para un entendimiento mucho más sencillo, resulta que ciertos químicos o ciertos materiales, como los de los explosivos, o hidrocarburos o alcaloides, emiten también ese tipo de radiación en unas longitudes de onda muy precisas. Entonces, estos aparatos que hacen, miran esas longitudes de onda en esas, digamos, miden esas longitudes de onda que son muy, muy precisas para todos los materiales. Entonces, no sé, algún narcótico o algún psicoactivo, la cocaína o alguna cosa parecida o algún eh, material que sirva para la sintetización o algo parecido, emite esa radiación en esa longitud de onda tan particular y el detector lo que hace es que puede medir qué tipo de material es y con base en eso saber si es un explosivo o un narcótico. ¿Ya? Eh, ¿Cómo lo hace o de qué manera lo puede hacer? ¿Cierto? En el caso de los narcóticos es simple, simplemente lo identifica, ¿sí? Eh, sé que surgirán muchísimas preguntas alrededor de esto, como qué tipo de químicos detecta, si no sé, son todos o algunos o solo los que son en polvo, que son orgánicos o cosas como esas. Bueno, para verificar estas condiciones tan particulares les invito a que las consulten, que están todas detalladas en una tabla en el manual de usuario. Con respecto a los explosivos, mmm, respecto a los explosivos, hay dos tipos de explosivos. Hay de los que son de tipo sólido o de tipo líquido. Obviamente hay muchos otros materiales que pueden llegar a ser explosivos, pero hablamos de los que contienen alto poder energético, como el TNT, bueno, C4, dispositivos líquidos, perdón, componentes líquidos o explosivos de componente líquido o de gel, ¿cierto? Que son bastante conocidos. Entonces, lo mismo, él detecta el tipo de material y nos menciona si el tipo de material que estamos tratando de identificar es o no es un material explosivo, ¿cierto? Eh, es muy útil y sirve mucho en la seguridad, por ejemplo, para aeropuertos o en la seguridad o simplemente en entidades donde haya un requerimiento de un estándar bastante alto de seguridad. ¿Por qué? En los aeropuertos generalmente nos inspeccionan digamos, a nosotros y el equipaje
y tienen algunas condiciones, todas las personas que hayan tenido la oportunidad de viajar y pues obviamente pasar por este tipo de controles de seguridad por un aeropuerto sabrá que hay ciertas restricciones con algunos productos como el litio de las baterías, cierto que puede llegar a ser explosivo. Eh, pero el litio como tal no es un material de alto poder detonante, ¿cierto? Como si lo puede llegar a ser otro tipo de material que puede llegar a ser mucho más o emitir más energía. Este tipo de materiales son los que se enfoca este tipo de detector, ¿vale? Tenemos otro dispositivo muy interesante que es el dispositivo portátil de inspección vehicular. El tamaño que ustedes están viendo allí, pues esa escala obviamente es mucho más grande. Este dispositivo se posiciona digamos, a nivel del suelo. Tiene una cámara con una serie de sensores. En cuanto que pasa el carro por encima de él va a empezar a hacer un muestreo, va a tomar una imagen del vehículo por debajo, ¿cierto? Y va a mostrar una imagen de alta resolución para el personal de seguridad. Este le va a ayudar a identificar, esta imagen obviamente le va a ayudar a identificar qué objetos extraños pueden haber debajo del vehículo. ¿Qué sustituye este aparato? Este aparato puede sustituir, por ejemplo, el celador con este espejo manual que siempre hace la inspección visual o la unidad canina, ¿cierto? Él ayuda a identificar por medio de ciertas herramientas este tipo de objetos extraños o anomalías que hayan en una imagen que se tome por debajo de un vehículo. Tiene filtros como de escala de grises, blanco y negro, sepia, puede hacer zoom digital de bastante resolución, hasta de 8x. eh, y obviamente sobre la imagen, ¿no? No en vivo. Y permite hacer esta identificación. En uno de los videos que yo les adjunté en el contenido de los materiales que hay de este seminario web, que ustedes los pueden ver en cualquier momento accediendo a esos vínculos, en esos videos pues está cómo se implementa este dispositivo en una solución vehicular, ¿cierto? Entonces, en una solución vehicular donde nosotros hagamos un control de acceso vehicular, querramos implementar esta inspección vehicular, pues implementa el dispositivo, el vigilante haría la inspección vehicular y autoriza el acceso o no, eh, con base a la inspección que haya hecho. Soporta hasta 30 toneladas de peso que pasen por encima del dispositivo y la imagen es de 5000 por 3000, creo, en resolución, ¿cierto? Y la cámara es de unos 5 megapíxeles. Es IP68, se puede colocar para exteriores y es portátil, viene en forma o en formato de un gabinete. Ese gabinete pues viene con la unidad, viene con el cable, la unidad de cómputo, el monitor, viene todo integrado en el gabinete para poder transportarlo con ruedas. Hay otro modelo que es el ZKV SCN 200 que es fijo, que hay que hacer una obra civil para poder instalarlo. ¿Cierto? Vamos a ver algunas digamos, para concluir, vamos a ver algo acerca de la solución, ¿cierto? La solución de inspección que yo les mencioné al principio, que básicamente lo que plantea ZKTECO pues es un punto de inspección. Fíjense aquí en esta solución, en esta imagen ilustrativa muy bien detallada, se puede ver cómo se puede implementar o cuál es la base de implementar esta solución. Lo primero, ¿cierto? Ahí existe, digamos, un punto de control que es una caseta en donde eventualmente en esa caseta pues se hará la inspección primeramente de control de acceso del vehículo. Se abre una talanquera a manera de esclusa en donde el vehículo tiene que permanecer o pasar o estacionarse en esta zona de detección, ¿verdad? Y también, digamos que o bien el vehículo simplemente pasa a hacer la inspección y si cumple con la inspección se le brinda acceso y también a la mano izquierda, bueno, hacia abajo pueden ustedes ver que el punto de inspección está habilitado también para peatones. Se encuentran ustedes, les voy a señalar aquí con el puntero láser, una máquina de inspección de rayos X, un arco detector de metales, donde se inspecciona pues lo que ya hemos visto, ¿verdad? Y cada uno de estos dos puestos de control tiene un aparato handheld para hacer detección de metales manual. ¿Mm? Tiene un aparato de detección de narcóticos y otro de detección de líquidos. No lo mencionamos acá el de detección de líquidos porque pues digamos que es un aparato de cierta manera no novedoso a nivel mundial, pero sí aquí en Colombia.
Tal vez no hemos tenido la oportunidad de promocionarlo suficientemente o que la gente o haberlo dado a conocer, ¿verdad? Muy probablemente si ustedes pues son seguidores activos nuestros de todos nuestros productos y demás se habrán dado cuenta que en eventos como la Feria de Seguridad aquí en Colombia, la Feria de Corferias en Bogotá, este producto pues no todavía no está disponible digamos aquí para Colombia, por eso no lo mencionamos acá, pero hace parte de la solución igualmente. Entonces, al pasar por este punto de control, yo puedo gestionar el acceso finalmente con este torniquete para que la persona pues pueda continuar el acceso. Entonces, el punto de inspección puede ser vehicular, peatonal o mixto, ¿cierto? Y se hace el control por medio de la inspección y controlando el acceso con base en esa inspección. Entonces, vamos a concluir con algunas dudas que tengan ustedes posiblemente. Voy a abrir un pequeño, digamos, el último espacio para las dudas, preguntas que ustedes tengan al respecto, si tienen alguna inquietud que quieran o algún aporte que quieran hacerme acerca del tema que acabamos de conversar, ¿vale? Mientras tanto y mientras ustedes de pronto, si algunos de ustedes lo van a hacer, tienen algunas dudas o inquietudes, me pueden, lo pueden escribir en el panel de preguntas o levantar la mano y podemos escuchar el aporte que vayan a hacer ustedes. Mientras, pueden ustedes seguirnos en nuestras redes sociales, en de ZKTeco en Colombia, que es Facebook, en Instagram, en LinkedIn y en YouTube también, que tenemos un canal en YouTube donde generalmente pues colgamos contenidos de videos muy interesantes y también a veces hacemos sesiones eh, similares a estas. Bien, Al- entonces veo que, miremos, chicos, si hay algún tipo de pregunta. Permítanme. Muy bien, bueno. Bueno, si no hay entonces alguna duda, alguna pregunta adicional pues a las que ya han formulado, eh, pues por parte mía no es más. Les agradezco entonces a ustedes por la asistencia al día de hoy a este seminario web. Muy amables por la disposición que han tenido el día de hoy. Muchísimas gracias. Como les mencionaba, recuerden pues seguirnos en nuestras redes sociales. Los que les interese, pues ahí está mi tarjeta de contacto, la pueden ver, pueden escanearla y pueden cualquier duda, inquietud que tengan ustedes las podemos resolver. Recuerden que el material de este seminario web pues los van a poder ustedes tener disponible en los contenidos que publica GBS, la grabación del seminario web, la presentación, para que ustedes tengan, digamos, la referencia y puedan también tener a su disposición estas diapositivas. El señor Germán Moreno nos pregunta que cómo funciona o se alimenta la cámara de inspección vehicular. Eh, el gabinete o la cámara de inspección vehicular, que es un dispositivo, digamos, que viene en un gabinete, pues se alimenta con 110 voltios. Se conecta el gabinete se conecta digamos, a la red eléctrica y del gabinete sale un cable donde va la unidad que se coloca, obviamente es un cable a nivel industrial, cierto, de aviación que soporta IP68 y se coloca pues en el suelo, al ser una solución portátil, pues se coloca tanto el cable como la cámara de inspección, digamos la unidad de inspección, se coloca en el suelo para que haga la inspección que necesita, ¿cierto? Entonces, el gabinete se alimenta o en general el dispositivo se alimenta con 110 voltios. Ok, muchas gracias, señor Germán. Entonces, muchas gracias por su aporte, por su pregunta. Y como les mencionaba, entonces, a todos ustedes, muchísimas gracias por la asistencia. Nos vemos entonces en una próxima ocasión. Les invito a que estén pendientes del calendario web de seminarios, de la feria de seminarios web de GBS. Allí van a ver más de estos eventos, obviamente, los que van a ser presentados por nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muy amables por su disposición, por su tiempo y que tengan una muy buena tarde.